Como decía Vir, yo me doctoré en didáctica de la literatura, especializado en ficción digital infantil y juvenil. Lo que pasa es que mi tesis doctoral realmente fue un análisis teórico-ficcional bajo la luz de la didáctica, eso sí, y después hablaremos qué puede significar eso, qué puedo aportar yo desde mi perspectiva de la didáctica a un seminario como este, pero básicamente era un intento de conceptualización y de teorización en torno a que era, ¿no? La literatura digital pensada para la infancia y la juventud. Nunca se había hecho una teorización pura de esta esfera cultural. Espero que no vuelva a hacerse porque creo que no existe. Una de las consecuencias de la investigación de mi tesis fue que creo realmente que la literatura digital infantil y juvenil no sé si existe como tal, ¿no? Entonces, en muchísimas ocasiones me oiréis utilizar más el término ficción digital infanto-juvenil o ficción digital para hablar de una, no sé cómo decirlo, es un término paraguas, un conjunto de textos que incluiría esa pequeña parte que con cierto romanticismo podríamos llamar literatura digital infantil y juvenil o literatura digital, pero también incluiría el campo del videojuego, ¿no? Del videojuego como textualidad digital, que se incluiría dentro de esta ficción digital. Entonces, bueno, la cuestión de lo didáctico y la relación con la educación literaria, en cierta manera lo que hace es entender cómo la didáctica literaria entiende que la literatura infantil es la materia prima para la educación literaria, ¿de acuerdo? Pero es una forma de entender, desde una perspectiva evidentemente teórico-literaria o teórico-ficcional, un conjunto de textos, pero atendiendo a algo muy concreto. ¿Qué diferencia la literatura infantil de la literatura no infantil? Y es que tiene en consideración previa lo que es el receptor, ¿no? El conjunto de especificidades que hay al otro lado del texto, ¿no? Entonces, en un plano muy abstracto, decir que qué puedo aportar yo a un seminario como este es intentar hacer una exposición sobre un tipo de obra, un tipo de una esfera cultural, como puede ser la del videojuego, o en un plano más amplio, la de la ficción digital, aunque es cierto que hoy vamos a hablar fundamentalmente de videojuegos, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con los procesos de recepción. En ese sentido, la sesión está estructurada en varios puntos. Uno primero de entrada, que va a tener mucho de conversacional y de discursivo, o sea, de charla, porque me parece fundamental que también reflexionemos sobre nosotros como sujetos interpretativos para entender, en cierta manera, cómo nos acercamos, eso es lo que se llama leer antes de leer, ¿no? O consumir antes de consumir, cómo nuestras propias posiciones pueden condicionar, en cierta manera, cómo percibimos, cómo entendemos y cómo conceptualizamos las obras por lo que tiene que ver, por cómo somos previamente a ese contacto, ¿no? Cómo pensamos que son los juegos antes de acceder a los juegos puede condicionar mucho nuestra percepción, ¿no? Incluso puede paralizarnos hasta el punto de a mí las cosas de tiros y de fútbol no me interesan, así que no me acerco al mundo de los juegos, que es algo que yo me encuentro mucho en mi labor, ¿no? Cuando realmente quizás los juegos no son necesariamente eso, sino es lo que nos llega del mundo de la cultura videolúdica, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida de lo posible, bueno, de hecho no, o sea, será fundamental que intentemos dialogar en torno a lo que creemos que son los juegos, incluso lo que son los juegos para nosotros, ¿no? Como pequeña comunidad de discusión que inauguramos a partir de ahora. Me parece también un poquitín extraño hacer una exposición como esta sin tener ni idea de quiénes sois ni de cuál es vuestro encaje personal dentro del tema, básicamente porque después, en la parte final, al final de estas 3 horas, haremos un ejercicio de juego / lectura compartida, ¿no? Porque una de las cosas que yo considero que últimamente, en los últimos 15, 20, 25, 30 años, la educación literaria y la didáctica literaria académica ha aportado al mundo de la comprensión de lo literario y de la recepción es el tema de las respuestas lectoras, ¿no? Es decir, la respuesta lectora como parte natural de la comunicación literaria y textual. Hay mucho estudio en didáctica literaria que estudia cómo los lectores y las lectoras construyen significado a partir de la recepción y que eso forma parte no de algo ajeno al mundo literario, al mundo de la comunicación, sino que es parte fundamental de cómo los textos, las autorías y los receptores se comunican, ¿no? como un todo. Y me parece que si uno de los objetivos de un seminario como este es entender no solamente los textos, sino las comunicaciones en torno a ellos, creo que entender la parte de cómo
construimos sentido con las obras, no solamente individual, sino colectivamente, es fundamental. Entonces, esa parte final, haremos un ejercicio de juego compartido con una obra que se llama Attack Has an Adventure, un pato tiene una aventura, que ya veréis que puede parecer muy simple a primera vista, pero cuando empecemos, si realmente nos involucramos de verdad en esa obra, discutimos, charlamos y ponemos en común percepciones en torno a ella, ya veréis cómo tiene muchísima más enjundia de la que parece. ¿De acuerdo? Esta cita es como también un poco para crear un poquitín de autoritas, ¿no? Como empezar una charla de este tipo citando a Cortázar, pues bueno, que ya sabe quién es Cortázar, sí, bueno, vengo de juegos y de literatura infantil, pero tengo trasfondo literario, y esta frase me parece que es muy fina a la hora de darle a la dimensión lúdica a una entidad, además, como la frase que dice, digo juego con la gravedad con que lo dicen los niños, ¿no? Que me parece que es algo que perdemos, desgraciadamente, ¿no? La percepción del juego como algo fundamentalmente grave y fundamentalmente serio. Y aquí Cortázar nos lo recuerda, ¿no? Dice, toda poesía que merezca ese nombre es un juego, porque jugar poesía es jugar a pleno, ¿no? Jugar con la textualidad es tirarse de cabeza a la probatura y a la manipulación con la textualidad, que en cierta manera veremos después es algo que los contextos cibertextuales, electrónicos, digitales, videolúdicos favorecen, permiten y a veces como explotan. Entonces, bueno, esta pequeña cita para recordaros primero que jugar importa, segundo que hay mucha verdad en la manera en que las criaturas y la infancia entiende lo cultural y lo lúdico, y que eso, las dos cosas, la percepción es como a modo de esponja y lúdica que tiene la infancia hacia la cultura, es muchísimas veces eminentemente poética y lírica, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente como una cita inicial de un buen libro, ¿no? Pum, y ahora empezamos con la cuestión. Y evidentemente me apetece empezar por aquí. Me apetece empezar, o sea, que empecemos a tener una pequeña conversación sobre cuál es vuestra relación con el mundo del juego. Si jugáis, si habéis jugado, si no jugáis, ¿por qué? Si jugáis, ¿a qué? Si no jugáis, pero tenéis algún mínimo de relación con el mundo del juego, que me contéis un poquitín cuál es, porque creo que una de las grandes cuestiones en torno a la hora de entender o de empaparnos de la cultura del videojuego es eso que decía, ¿no? Cómo nuestras preconcepciones pueden funcionar a modo de visión de túnel o de condicionante a la hora de entender de verdad la posibilística del medio, ¿no? Si queréis, empiezo yo un poquitín diciendo cuál es mi historia con el juego. Y mi historia con el juego es compleja, es amplia, es como eterna. Tengo 3 estatus ficcionales, ¿de acuerdo? Uno es la contraportada de Cocina de Noche de Maurice Sendak, que es un álbum ilustrado infantil de Maurice Sendak, el de Donde viven los monstruos, que si no conocéis os recomiendo muchísimo que leáis. Es una maravilla, súper onírico. Es uno de los libros que mi madre me leía y me contaba cada noche como una obsesa, porque soy hijo de maestra, que eso también es importante, creo, maestra de la pública, además, creo que es importante decirlo. Entonces, ese es uno. Otro es Calvin, de Calvin y Hobbes, como no podía ser de otra manera. Y el tercer tanto ficcional que tengo es un disquete de El secreto de Monkey Island, que es esa aventura gráfica de los 90 que desgraciadamente muchísimas veces se entiende desde la nostalgia, pero realmente es una muy buena obra a muchísimos niveles, ¿eh? Como juego, pero también como texto escrito es una delicia de parodia constante. Escribir el humor es muy difícil, ya lo sabéis, y Ron Gilbert lo hace como nadie. Además, Ron Gilbert lo ha demostrado constantemente, que sabe escribir bien el humor. Lo hizo en Monkey Island, pero también lo hizo en una aventura gráfica infantil súper divertida que se llama Pajama Sam, que muy poca gente conoce, que es lo que se dedicó a hacer una vez que acabó con su historia con LucasArts. Así que podemos decir que desde siempre yo he sido un lector muy jugón y un jugador muy literario, ¿no? Y eso define bastante como mi relación con el videojuego. Hasta que en un momento prácticamente decido dejar de jugar porque me aburren los juegos, me aburren realmente el tipo de juegos a los que me hablo muy tarde ya, ¿eh? O sea, a los 20 y poco me alejo bastante del juego, honestamente porque estoy harto de jugar a pegar tiros, a colonizar continentes,
o de jugar a deportes. Y las tres cosas son cosas que en el pasado había disfrutado, pero me canso, me agoto. Entonces empiezo años después mi tesis doctoral y lo que hago es interesarme por el mundo de la cibertextualidad y la literatura electrónica. Y eso hace que se desbloquee, hablando de términos casi como de videojuego, una nueva zona del mapa de mi contacto textual, que es el del juego independiente, y empiezo a olisquear esa nueva forma de publicación videolúdica, que es el juego indie, que más o menos explota en torno a 2007, 2008, y que ahora mismo ya casi incluso se empieza a cuestionar, ¿no? Si los juegos indies son juegos indies, si hay que hablar de juego indie o de juego vanguardista, experimental, si el juego indie como juego independiente sigue siéndolo, simplemente por si hay alguien que no sabe qué es. Podríamos diferenciar entre el juego hecho por macroempresas con presupuestos multimillonarios, etcétera, y eso sería lo que se llama el AAA, el juego AAA, el juego mainstream, por así decirlo, pero después estaría toda la parte de pequeños estudios, juego indie, el juego independiente, que básicamente, si nos paramos a pensar qué puede aportar el juego independiente al terreno de la esfera cultural del videojuego, es, en vez de cumplir objetivos o intencionalidades macroempresariales, el juego independiente no deja de ser como la respuesta a querer contar, a querer expresarse individualmente a alguien a través del videojuego como medio, ¿no? Entonces las intencionalidades comunicativas cambian. Entonces el juego indie explota y eso lo convierte en un terreno que a mí me interesa muchísimo a nivel de consumo y me vuelvo a acercar a esa esfera cultural tanto desde una perspectiva académica como desde una perspectiva disfrutona, que es algo que casi había perdido ya, ¿no? Entonces ahora me encuentro en este punto de bendición y condena, de que trabajo con algo que me gusta, lo que quiere decir que me paso trabajando 24 horas al día, que es algo que no le recomiendo a nadie. Si podéis intentar levantar muros entre vuestro trabajo y vuestro disfrute, a veces es muchísimo más sano, pero bueno, entonces eso soy yo. Soy una persona que tiene una historia muy profunda, tanto a nivel conceptual, a nivel analítico, pero también a nivel de disfrute. Y bueno, y esa es mi relación con el juego. Es muy interesante, de hecho, analizar cómo se introduce el concepto de la muerte como dentro del juego, a veces como condición de derrota, a veces como mero final de una perspectiva narrativa, a veces cómo se suprime la muerte para darle la pausa a la persona que juega, de que a veces cuando se suprime la muerte es voluntariamente porque se da por supuesto que uno va a morir en un juego, que es algo, damos por supuesto que vamos a acabar muriendo en el videojuego. Cuando uno piensa en un videojuego, piensa en el Mario y Mario está todo el rato muriéndose y no se nos hace presente la muerte, ¿no? Es como es un empezar y acabar, no es una muerte corpórea, ¿no? No, es en los juegos en los que la persona muere de cuerpo, tiene otra entidad diferente. Y luego está ese concepto que se llama la permamuerte, ¿no? Aquellos juegos en los que cuando mueres, mueres y hay que volver a empezar, ¿no? El concepto de la permamuerte también es muy interesante, que es que intentan como romper esa idea de que uno puede morir X veces en un juego y se convierte en una presencia que hay que evitar constantemente. Es muy interesante esto. Y luego, algo de lo que hablaremos después, ¿quién muere en un videojuego? ¿Somos nosotras cuando jugamos? No, porque es el avatar. ¿Cómo es ese avatar que muere? ¿Qué cuerpos ocupamos cuando nos avatarizamos dentro de la textualidad del videojuego, ¿no? ¿Hay diferencia de representación entre morir siendo X o morir siendo Y? Y esos procesos de reflexión a veces son implícitos y hacerlos explícitos nos hace mucho más críticas a la hora de entender exactamente cómo nos están hablando esas obras, ¿no? Es fundamental esto, entenderlo. Y la muerte es un catalizador de esa reflexión de la baterización, ¿no? Yo creo, porque cuando hay veces que no somos conscientes de qué cuerpos estamos adoptando hasta que se mueren, ¿no? Y eso es muy interesante, porque de repente es como, wow, ojo, ¿no? Es muy interesante esto. La didáctica literaria y la educación literaria ha puesto muy en valor, desde una perspectiva puramente académica y teórica, ¿no? Cuando uno lee sobre la idea de competencia lectoliteraria contemporánea, es muy interesante ver cómo desde mi campo de estudio una buena lectora o un buen lector es igual de buen lector o buena lectora por saber socializar en torno al texto que por saber interpretarlo, ¿no? Esa especie de pluridimensionalización de las competencias de interpretación hasta el punto de decir que alguien es una persona que sabe leer mejor si sabe dónde está la biblioteca pública y eso está totalmente ajeno al texto literario en sí, sino al circuito. Esa idea de entender que los procesos de socialización
pre, post y durante consumo son parte natural de la comunicación cultural y de la comunicación textual, es algo que la didáctica literaria contemporánea entiende muy bien. Y hay veces que cuesta llegar a lugares de los estudios específicos de la textualidad que lo contemplen así. Yo, por ejemplo, creo que los game studies pecan muchísimo de ser todavía muy estructuralistas, ¿no? Y para alguien que viene de la filología, donde, pues bueno, ya pues cuando vemos a Lázaro Carreter, pues reímos un poco, ¿no? Es decir, bueno, ya está bien de Lázaro Carreter el comentario de texto, ¿no? Vamos a superar todo esto. Y en cambio, tengo la sensación de que en muchísimas ocasiones el estudio del videojuego explica, o sea, peca mucho de explicar los juegos, la textualidad, como muy estructuralista, muy de esto quiere decir esto, tal y cual, que está muy bien, pero creo que también tiene que ver con la juventud de los game studies en muchísimos casos, ¿no? Y como que en algún momento explotará toda la idea de la estética de la recepción propia, obviar ya la estética de recepción y pasar a un estado como más contemporáneo, más hipermoderno, ¿no? Y entender el experiencialismo, que es algo que me parece muy interesante a la hora de estudiar el videojuego, entender eso, las respuestas lectoras, qué significa sentir jugar, cómo reciben los diferentes perfiles en base a lo que ofrecen las obras. Y es eso, ¿no? Creo que esa perspectiva le puede aportar mucha frescura al campo no solamente de reflexión, sino también de disfrute del juego, ¿no? Empezar a decir, vamos a hablar de jugar, ¿no? Vamos a hablar constantemente de jugar, porque la manera en la que juguemos va a ser muy diferente unos de otros, y eso es muy interesante para entender cómo funcionan las obras. Había preparado un ejercicio muy interesante. A lo mejor no hace falta, simplemente como lo hacemos por encima para que veáis, porque también podéis incorporarlo en vuestras, yo qué sé, no sé, en vuestras clases o en vuestros procesos de conversación y debate, que es este generador de definiciones aleatorias de videojuego que hizo un autor que se llama Moya Industria, es Paolo Pedercini, y que Ars Games tradujo para su web en castellano, y es simplemente un generador de definiciones de juego aleatorio, ¿no? Entonces tú puedes, te la saca, bueno, es como si fuese poesía combinatoria, pero definición. Te dice, juego, encadenamiento de reglas cuyos participantes interactúan entre sí de cara a la solución de un dilema moral, ¿no? Y claro, uno se para delante de una definición de videojuego y normalmente le ponemos muchos peros, ¿no? Vamos a pensar en esta definición. Encadenamiento de reglas, las reglas sí que son importantes para jugar, cuyos participantes interactúan entre sí de cara a la solución de un dilema moral. ¿Necesariamente el juego ha de ser un dilema moral? O sea, ¿es una condición definitoria? ¿Una universal definición del juego es que tiene que haber un dilema moral? ¿Se ha de solucionar un juego? ¿El juego simbólico tiene un dilema moral y ha de ser solucionado? Porque sí tiene regla, ¿no? El juego simbólico. Cuando yo decido, cojo un palo de madera y decido que no es un palo de madera, que es una escoba, y que la escoba vuela y que soy una bruja y me dedico a volar imaginativamente con esa escoba imaginaria, eso sí que es una regla, es un impacto de ficción lúdico. He transformado este palo en una escoba voladora, eso sí que es una regla de funcionamiento, ¿no? Pero no tengo ningún dilema moral, no tengo por qué solucionarlo, ¿no? Entonces, realmente yo diría en esta definición, discrepo, ¿no? Entonces, cuando le das a discrepar, a ver, ¿estáis viendo la página de Ars Games? Me he salido, ¿no? Sí. Entonces yo le doy otra, ¿no? Juego. Acto no productivo que viene caracterizado por una voluntad de exploración y que se apoya en la agencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esta definición? ¿Hay algo que os rechine? ¿Ha de ser necesariamente explorativo el videojuego? ¿Qué es lo que explora el videojuego? No lo sé, ¿eh? O sea, esto es como, o sea, la cuestión es verlo laxo, ¿no? Discrepo, la siguiente, artificio capitalista que conlleva un determinado grado de interacción con un objetivo emocionalmente sustancial, ¿no? Y es como, ¿por qué de nuevo? O sea, artificio de acuerdo, porque es un constructo. ¿Capitalista por qué? De nuevo, el niño, la niña, la niña que juega en su casa a imaginarse un mundo paralelo, ¿pertenece a un sistema necesariamente capitalista o vamos a librarlo de eso, que luego va a estar condenado a ello, ¿no? ¿Un grado de interacción existe o no existe el juego pasivo? Porque esa es otra cosa. ¿Hace falta hacer cosas para jugar? Igual sí, igual no. De hecho, la definición dice un determinado grado. ¿Cuánto es ese determinado grado para que sea considerado juego o no? El objetivo emocionalmente sustancial, ¿para quién? ¿Para la persona autora o para la receptora? ¿No? ¿Para el jugador, la jugadora
o para quien crea el juego. Es muy interesante ver todo esto. Esto no deja de ser el típico debate ontológico, ¿no? Pero nos sirve muy bien para entender exactamente qué pensamos que es un juego, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen que una cosa sea un juego o no? Y luego la capa siguiente es qué hace falta que un juego sea para que sea un videojuego, ¿no? Que aquí habla de juego, no está hablando de videojuego en ningún momento, ¿no? Encadenamiento de decisiones interesantes que conlleva una oposición entre fuerzas y que participa de un componente narrativo. No, porque tiene que ser narrativo el videojuego. La narración es una cosa muy concreta. Estamos como... Yo digo muchas veces que vivimos la tiranía del storytelling, porque creo que realmente nos están metiendo a calzador constantemente que interpretemos todo a partir de las estructuras narrativas. Y yo creo que el mundo sería mucho más bonito si lo interpretamos líricamente que si lo hacemos constantemente con las necesidades de estructuración narrativa, ¿no? Pero el videojuego no tiene por qué ser narrativo. El Tetris no es una narración, ni muchísimo menos. Y es un juego. De nuevo, el juego simbólico no tiene por qué ser narrativo. La simulación no tiene por qué estar narrativizada. Podemos imprimirle una narrativa emergente, pero no tiene por qué tenerlo en esencia. Si no lo tiene en esencia, no es narrativo. Encadenamiento de decisiones interesantes. ¿Por qué interesantes? ¿Por qué no pueden ser ridículas? ¿Por qué no pueden ser aburridas? Hay un videojuego de David O'Reilly, que me da muchísima pena que David O'Reilly, no sé si lo conocéis, supongo que sí, pero ahora le ha dado por meterse en el mundo de los NFTs y entonces a mí eso me da muchísima pena. Pero bueno, es un autor de arte interactivo y de videojuegos muy interesante que tiene un videojuego que se llama Mountain, que es un simulador de una montaña para el móvil. El videojuego es una montaña y ya. Y no hay que tomar ninguna decisión. Y si tomas alguna decisión como girar la montaña, es de todo menos interesante. Es un videojuego simplemente contemplativo en el que tú de vez en cuando entras a ver esa montaña. No tiene interés, pero es un acto de contemplación. Pero la contemplación no es una decisión, porque no tengo la opción de no hacer otra cosa, ¿no? Entonces hay como toda una serie de cosas que damos por supuesto en nuestra idea de lo que es el juego que no tienen por qué ser así, ¿no? Porque la idea de decidir cosas es algo que tenemos muy interiorizada sobre lo que es el videojuego. Cuando alguien piensa en videojuego narrativo, casi siempre piensa en estructuras narrativas arborescentes, decisiones, bifurcaciones, agencia. Bueno, ¿por qué? Todo el género de las novelas visuales, visual novel, se consideran internas al mundo del videojuego, pero normalmente tienen muy pocas o ninguna decisión. Son simplemente novelas visuales, en plan como a veces muy parecidas a la narrativa gráfica, en la que las acciones que tenemos que hacer a veces son simples metáforas que no tienen ningún tipo de efecto en la narrativa en sí, simplemente nos permiten continuar la lectura o el disfrute, pero no tienen agencia dentro de la narrativa en sí, ¿no? Estoy pensando ahora, ay, ¿cómo se llama esa novela visual? No me acuerdo, pero en cuanto me acuerdo os lo digo. Hay una novela visual muy interesante en la que un personaje está constantemente reflexionando sobre su identidad. Y lo que tenemos que hacer para continuar el proceso de lectura es borrar la pantalla. Al borrar la pantalla aparece un texto debajo, ¿no? Que podemos leer. Cuando terminamos de borrar y leemos, pasamos a la siguiente página. Entonces, ahí no estamos decidiendo el futuro de la narrativa, pero estamos jugando a borrar de tal manera que no hay influencia narrativa, pero hay materialización simbólica de lo que la obra pretende hacer respecto a esa persona que debe borrar su identidad propia para entenderse de una nueva manera en su vida, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que son lo que decíamos antes, ¿no? Jugar antes de jugar, leer antes de leer. Todas aquellas preconcepciones que tenemos sobre lo que supuestamente es o debe ser el videojuego para que lo consideremos como tal. Y este generador aleatorio de definiciones es muy interesante en ese sentido, porque está todo el rato jugando con lugares comunes o no tan comunes de cómo pensamos que tiene que ser el videojuego. Artefacto cuyos participantes construyen su identidad a partir de la toma de decisiones mediante procesos de inmersión. De nuevo, vamos a dar por supuesto que el videojuego ha de ser inmersivo, cuando en muchísimas ocasiones es súper meta y te escupe constantemente, ¿no? Construyen su identidad, ¿en qué sentido? Porque hay muchísimos juegos que no te quieren dentro de él, que te escupen fuera para que reflexiones sobre una identidad ya creada. Entonces, en ese sentido, nuestra identidad es simplemente como consumidores, no como
como personas dentro de esa propia obra, ¿no? Y entonces, de nuevo, la idea de que cuando jugamos estamos jugando a ser otra persona dentro de esa textualidad, no necesariamente. Todo el rato, acto no productivo, que ahí sí que estoy bastante de acuerdo, porque el juego como acto no productivo, en el sentido de que no supuestamente no tiene consecuencias directas en nuestra vida diaria, a mí esto me recuerda muchísimo a la división que hace John Dewey del trabajo y del juego, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta idea, cuando todo el mundo habla de abajo el trabajo, yo digo, sí, no, abajo el trabajo, hago un trabajo en concreto, pero cuando yo estoy en mi casa decorándola, cuando mi abuelo cultivaba sus puerros después de jubilarse, él estaba trabajando y porque realmente estaba cuidando su rincón de existencia. Y esa división entre que trabajar es hacer cosas que moldean el mundo en el que existimos, y cuando jugamos es que nos permitimos el lujo de que no haya consecuencias fuera de eso que estamos haciendo, me parece muy interesante. Ahí yo, el acto no productivo, a mí me gusta. Con esa parte sí que me quedo. Pero no, después, cuyos participantes se involucran en un conflicto estructurado, bueno, estructurado en la medida de lo posible. Los que jugáis a rol a veces sabéis que la estructuración es como una improvisación constante para dar, es más una verosimilitud que una estructuración, que no es necesariamente lo mismo, ¿no? A veces es un ejercicio de malabarismo mundo ficcional y no tanto de estructuración, ¿no? Con un objetivo arbitrario, bueno, arbitrario. El objetivo de Super Mario Bros. Es de todo menos arbitrario, es constantemente salvar a la princesa. Eso no es arbitrario, de hecho es lo contrario a arbitrario, es un objetivo construido desde una perspectiva cultural muy concreta, y es que las princesas necesitan ser salvadas por un señor con bigote, ¿no? Entonces, o sea, hay eso, todas las definiciones pueden desafiarse. Entonces, yo siempre digo, entonces, ¿qué demonios es jugar? ¿No? Bueno, es muy interesante esto. A mí me gusta la definición muy básica que dice que es un espacio de libertad contenido por una norma. Y es como ahí te quedas como te quedas pancho. Ok, ¿qué significa esto? Un espacio de libertad en el sentido de que dentro de un marco concreto contenido por esa norma, yo tengo cierta libertad de comportamiento, ¿no? Porque me piden hacer cosas, ya veremos a ver qué son esas cosas, y esa norma es lo que decíamos antes, la norma del videojuego es el pacto de ficción específico de la ficción digital, es la manera en la que entramos en aquello. Cuando la persona decide transformar su palo de escoba en una escoba que vuela, esa es la norma. En este mundo que yo acabo de crear, esto no es un palo de escoba, esto es una escoba voladora y yo soy una bruja. Esa es la norma. Y luego hay juegos con normas muchísimo más complejas, como el Assassin's Creed, como el béisbol o como el Mahjong o el Sudoku, que decía Cora antes, ¿no? Entonces, entender en abstracto el concepto de regla como algo que condiciona nuestra participación en el mundo ficcional creado es clave, pero también es clave ese espacio de libertad porque implica una de las condiciones esenciales del juego, ¿no? Que es nuestra entrada como sujetos a esa textualidad, ¿de acuerdo? Lo que me gusta muchísimo esto, pero me gustaría también que cuando planteamos estas técnicas de subversión ante la textualidad, hubiésemos hecho antes, no lo digo ni muchísimo menos por nosotros, pero en general como sociedad, hubiésemos hecho el acto de analizar primero la textualidad de las obras que se nos proponen, ¿no? Porque es de nuevo en esta idea de que las prácticas en torno al videojuego a veces son como hernias. Me parece muy interesante todas las prácticas de desafío de las textualidades sin haber pasado por el análisis de las textualidades, ¿no? Es como hemos decidido desafiar lo que los juegos hacen sin habernos parado a hablar de qué es lo que están haciendo, en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo eso, ¿no? Y de hecho hay muchas obras que nacen del desafío a las imposiciones genéricas del videojuego. El género de lo que se llaman los Walking Simulator, por ejemplo. Los Walking Simulator es un género de exploración narrativa inmersiva en 3D que nace de quitarle la pistola a los juegos en primera persona y utilizar la perspectiva en primera persona en vez de para disparar peña, para explorar narrativas ambientales. Y el término de Walking Simulator nace como un vacile de los true gamers, de los hardcore gamers, a esas mierdas que estábamos haciendo el resto de personas con sus juegos, ¿no? Y empezaron a decir, Walking Simulator, un simulador de paseo. Hostia, pues bienvenido sea. Pocas cosas más estimulantes para lo estético que la paseística, ¿no? Y entonces el género del Walking Simulator, que nace como un desafío a las convenciones genéricas,
se convierte en un género propio, ¿no? Que son todos estos juegos con un fuerte componente de narrativa ambiental y de narrativa no ambiental también, porque muchas veces son juegos narrados, etc. Pienso en Gone Home, que es este juego sobre visitar tu casa familiar volviendo de viaje desde Europa como post-adolescente norteamericana, y entras en tu casa y no hay nadie, entonces tienes que entender qué ha pasado a través de mirar los objetos que hay en esa casa, ¿no? Y es muy interesante esto. De Stanley Parable, que os decía antes, este juego, la parábola de Stanley, que es una especie de versión videolúdica de Niebla de Unamuno, en el que lo que tienes que hacer es juguetear con tu avatar y con el narrador que está diciendo lo que supuestamente tienes que hacer, pero tú puedes desafiarlo, entonces el narrador en tercera persona se enfada, etc. Nace como un mod del ¿cómo se llama? El Counter-Strike, que se jugaba en los cibers, ¿no? Entonces alguien decide quitarle las pistolas y poner a un narrador metaléptico que rompe las barreras y que juega con los diferentes niveles de la diégesis, y es como wow. Y eso, que en principio es un mod, la gente flipa muchísimo y entonces el juego acaba saliendo, ¿no? Y se convierte en un hito de la historia del videojuego, ¿no? Es muy interesante esto. Y a veces la gente asocia el objetivo con una condición de victoria o derrota, y no, a veces el objetivo no es una condición de victoria o derrota. A veces el objetivo de una comunicación videolúdica es la comunicación, es la expresión de un motivo estético, de una idea simbolizada, de un qué. O simplemente el mero acto comunicativo de querer hacer algo que sea experimentado y disfrutado, ¿no? Y eso no es una condición de cómo se gana o se pierde la parábola de Stanley, ¿no? Es que hay videojuegos que no quieren ser ganados, que simplemente quieren ser experimentados, ¿no? Pero incluso las modalidades de juego que existen, como los speedruns, ¿no? Que es como esta modalidad de jugar a los videojuegos con la mayor rapidez posible. Juegos en los que eso es ir contra el sistema, juegos que quieren que vayas calmado y tú los juegas a toda pastilla, incluso rompiéndolos, ¿no? El speedrun muchísimas veces es una forma de jugar que requiere entender dónde están los agujeros de los juegos, porque no importa cómo acabes el juego, lo que importa es que lo acabes rápido. Y eso a veces requiere entender que en el nivel X de tal y cual, si haces según qué cosa, hay un bug que te permite saltar directamente a un punto posterior de la obra, y entonces y ahí es como la manera de ejecutar esos errores en la textualidad programada, en el código informático, ¿no? de la obra, para poder materializar esas carreras con los juegos, es jugar contra el sistema, ¿no? Y es muy interesante también todo eso, porque genera como nichos propios de consumo y prácticas propias y conversaciones propias y una nueva forma de acercarse a esas obras, ¿no? Que es algo también de lo que teníamos para hablar después. ¿Qué significa un juego como los Sims, ¿no? Y jugar a los Sims sin trucos es entrar en un simulador de capitalismo californiano, y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? El vídeo este mítico de Miguel Sicart en la exposición del CCB, hablando de cuando él quiso jugar a los Sims siendo Kurt Cobain y cómo el juego no lo dejaba. En la presentación lo tengo enlazado, ¿eh? Cuando os lo mande lo tenéis ahí el enlace si no lo habéis visto, porque es una maravilla. Y él dice, no, es que yo quería a un grunge tirado, lleno de mierda, tocando todo el rato la guitarra, y de repente el juego me quitaba el control y se ponía a limpiar la vajilla. Y ves a Miguel diciendo, pero esto no es Kurt Cobain. Kurt Cobain no friega los platos, ¿no? Pues lo dice como con la pasión con la que habla Sicart siempre de los juegos. Es muy interesante esto, ¿no? Y por eso, claro, tú ves un texto como los Sims, que te abre una posibilística de comportamiento en su interior subyugada a un tipo de comportamiento ideológico muy concreto, y es lógico que mucha gente diga, no, o sea, a mí lo que me gusta del dinero es las casitas de muñecas, yo quiero mi casita de muñecas, yo quiero hacerme mi chalet de 3 plantas victoriano, ¿no? Entonces para eso tengo que... pero no quiero ser soldado o estrella de rock o jugador de deporte o tal en el juego, y tener que ir todos los días a trabajar para mi casita victoriana, yo quiero, ¿no? Entonces rompemos el juego, metemos los trucos y para adelante, ¿no? Entonces es muy interesante también entender esto, ¿no? De las tensiones entre autoría y autoridad y consumo y lectura, ¿no? Porque, claro, el verdadero problema de los Sims es ideológico, porque claro, es que te obliga a ser de una manera muy concreta, muy concreta. Quería un poquitín remontarme a esta idea, ¿no? de que el videojuego es más su posibilística expresiva,
para volver un poquitín atrás a esta idea de que en el primer, si nos paramos a pensar, cuando antes Manuel hablaba de las aventuras gráficas de los 90, incluso podemos irnos más atrás, de que el principio del videojuego tiene, aparte del Pong, etcétera, tuvo uno de los grandes nichos, era el de la ficción interactiva, que al fin y al cabo no queda claro si la ficción interactiva, si la interactive fiction forma parte del terreno del videojuego o forma parte de la literatura electrónica o forma parte de los dos, o realmente exactamente por qué tenemos que separarla, ¿no? O sea, ¿en qué momento la separamos y en base a qué, ¿no? Entonces, me parece muy interesante remontarnos a esta definición de la Electronic Literature, de la ILO, que dice que la literatura digital son obras con aspectos literarios relevantes que se aprovechan de las posibilidades y los contextos ofrecidos por el ordenador conectado en línea o no. Y dentro de esta lógica descriptiva de la literatura electrónica es donde a mí me interesa muchísimo que entendamos la segunda parte de esa definición, que es el tema del aprovechamiento de las posibilidades y los contextos ofrecidos por el ordenador, ¿no? Que es solamente lo que... Si antes reflexionábamos sobre el juego, pues el videojuego es un juego que ocurre en lo que podemos llamar como el cibertexto, ¿no? El cibertexto es esa cosa que pone, que casa el mundo de la literatura electrónica y del videojuego. De hecho, en la primera definición de cibertexto, que es la de Espen Arseth, que ya he visto en las ediciones pasadas del seminario, que había gente definiéndola y tal, Arseth no está definiendo realmente el videojuego, pero se considera que Cybertext es uno de los ensayos fundacionales de los Game Studies. Y él realmente está enmarcado dentro de una lógica de las humanidades digitales y más de la literatura electrónica que del mundo del videojuego. Y ahí es que cuando él habla, ¿no?, de la literatura ergódica, esa literatura que requiere esfuerzos no triviales para ser disfrutada, ¿no? Y por esfuerzo no trivial dice, pues, pasar las páginas es un esfuerzo trivial porque es un acto como arbitrario, simplemente que cuando se acaba el texto pasa a la siguiente, ¿no? Y él dice, ojo, porque ese esfuerzo no trivial no puede ser noemático, es decir, la interpretación la dejamos aparte. Él está hablando de textos que requieren acciones no triviales para poder ser manipulables. Luego dice, existe la literatura ergódica no electrónica, en cambio, el cibertexto tiene esa otra cosa que es el bucle de retroalimentación, ¿no? Existe un código informático que es programado por una autoría y que eso se entra dentro de un ordenador y que eso permite también lo que él llama el feedback loop, ¿no? Es decir, la manera en la que el texto, el algoritmo expulsa una textualidad y que la persona que está al otro lado hace cosas sobre él y el texto reacciona, ¿no? El bucle de retroalimentación entre el cibertexto y la persona que lo consume, ¿no? Entonces, al final lo que debería preocuparnos de la definición tanto de cibertexto como de literatura digital como de videojuego es cuáles son realmente esas posibilidades y contextos ofrecidos por o sea, ¿qué ofrece la cibertextualidad? ¿Qué ofrece el entorno informático a esta otra idea, ¿no? La posibilística expresiva del medio del videojuego, que tiene para ofrecer el contexto informático a la creación de ejercicios de expresión, ¿no? Y aquí es donde yo normalmente hablo de 4 líneas de reflexión que nos pueden ayudar para conceptualizar exactamente qué tiene para ofrecer el entorno electrónico. Lo primero, y esto es muy evidente, es el tema de la multimodalidad, ¿no? Y es que el cibertexto es esencialmente multimedia porque permite codificar diferentes formas de expresión a partir del código informático. Es decir, ya no hablamos... A veces... En entornos de literatura infantil es muy interesante porque se ha aceptado la entrada de la imagen como parte de lo literario por el tema del álbum ilustrado, por ejemplo. La gente que estudia la literatura infantil dice, no, la literatura ya no es la imitación de lo posible a partir de la palabra que decía Aristóteles, ahora también entra la imagen porque el álbum ilustrado existe y hay gente incluso que tiene 0 dudas en entender el álbum sin palabras, el álbum mudo, como parte natural de la literatura, porque no utiliza la palabra en sí, es una especie de literatura in absentia, ¿no? Pero utiliza los circuitos, el soporte, el libro, las estructuras, los simbolismos, etc., ¿no? Entonces, el cibertexto evidentemente permite no solamente el texto escrito, oral, etcétera, y la imagen, sino también la imagen en movimiento, la interactividad y el código informático. Había puesto un par de ejemplos muy interesantes que os los voy a poner ahora. Pero simplemente pongo este ejemplo porque me parece muy interesante, no solamente por lo evidente que es la manera en la que la capa puramente musical lo que hace es enfatizar no solamente el frenetismo de lo que se pretende contar el poema, sino también hace un vínculo intertextual muy evidente porque la obra
claramente pretende enmarcarse con la poesía de la generación beat y te meten jazz de fondo, ¿no? Hay como un enlace ahí apelativo intertextual muy evidente, pero lo que realmente me gusta de Dakota es cómo es muy palpable. Esto, lo que hemos visto está en Vimeo, pero lo que pasa es que era una obra flash, no estaba grabada, de tal manera que no podías darle la pausa a la obra, ¿no? Y esto me parece muy interesante por el hecho en cómo la temporalidad precodificada de la obra es fundamental en el ejercicio estético de Dakota. Esa cosa, Manuel ponía cara cuando de repente iba toda hostia las palabras porque no da tiempo a leer, y eso es un ejercicio voluntario de imprimirle un ritmo de recitación, por así decirlo, a la poesía cinética, que voluntariamente lo que hace es hacer crecer ese frenetismo, esa intencionalidad estética concreta de la obra, ¿no? Me parece muy interesante que esto es una preprogramación informatizada del proceso de recepción. Y es que tenemos que empezar a entender que esto, en nuestro caso, en este contexto, esto estará ya muy claro, pero hay veces que yo tengo que recordar esto, que la temporalidad impuesta que tiene el cibertexto es un lenguaje más, exactamente igual que la música, que la tipografía, que los colores elegidos, que las palabras. Esta temporalidad impuesta es parte de la textualidad de los entornos cibertextuales, ¿no? Un ejemplo también súper interesante, el mítico Taroko Gorge de Nick Montfort, ¿no? Que es esta hoja de Excel codificada que te habla sobre un parque nacional japonés, y es un poema que va generando versos de manera combinatoria e infinita, ¿no? Y nunca es lo mismo, y me parece muy interesante si veis ahí a la derecha todas las veces que fue hackeada la obra, ¿no? La obra original es de Nick Montfort y era eso, ¿no? Era una especie de Leonardo Flores, que el actual presidente de la ILO, dice que para él acercarse a Taroko Gorge es como pasear por ese bosque, porque realmente es una especie de divagación conceptual en torno a los elementos que tiene realmente esa base de datos, y que tú no decides cómo la paseas, sino que es el propio bosque quien te la presenta, ¿no? Y que el algoritmo original de Nick Montfort hacía precisamente eso, te estaba presentando una conceptualización de cómo era ese parque nacional a partir de la preprogramación de una serie de versos que nunca son los mismos, y que la experiencia de consumo de esta obra nunca es igual, porque es aleatorio. Y uno de los mejores amigos de Nick Montfort, que es Scott Redberg, el fundador de la ILO, dijo que a él le encantaba Taroko Gorge, pero que a él los bosques le daban totalmente igual y que a él le gustaba la ciudad, ¿no? Entonces, en vez de hacer Taroko Gorge, él hizo Tokyo Garage, y lo que hizo fue coger el algoritmo, lo vació de significación y le puso otras palabras para, con la misma esencia poética combinatoria, hacer la representación de esa paseística, pero en vez del Parque Nacional japonés, de Tokio, ¿no? Entonces, la experiencia de pasear en este caso es totalmente diferente porque es por otro lugar, es por un Tokio diferente, ¿no? Entonces, es muy interesante esto porque realmente también es jugar contra el sistema que decíamos antes, ¿no? Es coger la esencia algorítmica y llegar a la Excel que alimenta el código informático como pulsión poética, vaciarla y ponerle otra cosa, y es una obra totalmente diferente, pero a la vez es la misma obra, ¿no? Es muy interesante esto también para pensar cómo dentro de todas las capas que componen ese complejo bosque multimodal que es el cibertexto, el código informático es muy importante, pero que luego tiene esa otra capa de representación fuera que matiza, condiciona, altera y que le da diferentes formas de significación a ese cibertexto, ¿de acuerdo? Era simplemente como para que viésemos ejercicios muy vanguardistas de literatura electrónica, porque creo que muchísimas veces desde el estudio del videojuego nos olvidamos de la genealogía del videojuego y de la profunda relación que tiene con la exploración vanguardista del código informático como ejercicio expresivo, ¿no? Y el videojuego no tiene que olvidarse de eso. De hecho, uno de los mejores videojuegos contemporáneos desde mi punto de vista, que es Kentucky Route Zero,
es un homenaje con texto a la historia de las humanidades digitales, desde el Memex ¿cómo se llamaba? Ese es el de Nelson, el de Vane Barbus, no me acuerdo, o sea, de la historia de la madre de la hipertextualidad convertida en un videojuego no narrativo, muy poético, con estética de aventura gráfica, pero no, o sea, cuando los juegos se acuerdan de sus genealogías, siempre le dan esa polisemia, esa densidad expresiva que queremos, ¿no? Que queremos a veces activar o a veces no, pero que no queremos que el videojuego renuncie a ella, porque renunciar a las genealogías siempre es una cosa, ya sea para criticarlas o ya sea para aprovecharlas, siempre es un poquitín problemático, ¿de acuerdo? Y es muy interesante ver cómo al final se convirtió en una moda. Todos los nombres que veis a la derecha tachados son gente que hackeó el poema de Nick Montfort, ¿no? Las 3 versiones de J.R. Carpenter. Hay mucha gente además como con cierto renombre dentro del mundo de la literatura contemporánea, ¿no? Y están los de Broken English también, la gente mexicana esta, es muy interesante. Y ojo, verlas todas, Darius Kazemi, que no sé si conocéis, pero es alguien que hace bots de Twitter, es un genio, es muy guay. Hay mucha gente haciendo versiones propias del algoritmo de Nick y me mola me encanta cómo él puso, como la versión última es la de todas las versiones con sus nombres tachados, como diciendo, que esto era esto, ¿no? Ese juego también como comunitario, colaborativo, código, porque sí que hay muchos estudios sobre Critical Code Studies, estudios del código informático como textualidad, pero también cómo la temporalidad de disfrute impuesta por el código también es un lenguaje propio, etcétera, ¿no? La otra cuestión es esta idea, realmente cuando paramos a pensar en el cibertexto, lo que llamaríamos la microestructura participativa también es parte natural de las tendencias expresivas de la ficción digital. Cuando hablo de microestructura participativa hablamos de cómo el cibertexto permite y facilita ese bucle de retroalimentación del que hablábamos antes, ¿no? El hacer cosas con el cibertexto, que yo haga cosas y que jugar con, ¿no? Digo microestructura participativa porque en este contexto me lo puedo permitir y porque a veces que decimos interactividad y la gente, o sea, es una palabra tan vacía de significado que no sabemos qué quiere decir, ¿no? En cambio, yo aquí soy heredero tanto de Ryan como de Murray, que hablan de actuación y de participación como palabras que son muchísimo más explícitas sobre qué significa jugar con un texto, participar con, ¿no? Interactividad está totalmente vaciada de significado, en cambio participar queda claro que es esa mano tendida que el cibertexto ofrece hacia la persona que está al otro lado de la pantalla y que le invita a hacer cosas con ese texto, ¿no? Después, evidentemente, esa participación o la estructuración hipertextual del cibertexto genera esas estructuras grandes que no tienen por qué ser lineales, que es otra de las características específicas del cibertexto, y pensar en cómo se estructuran esos textos también es fundamental para entenderlos. Recordemos que estos son como características que luego nos pueden servir para pensar de una manera más crítica a qué estamos jugando y cómo estamos jugando las cosas, ¿no? Pensar los juegos desde su conjunción multimodal, pensar sus juegos desde el conjunto de acciones que nos piden hacer, pero después pensar los juegos desde la perspectiva estructural de cómo se organizan todo ese conjunto de lenguajes y de acciones que tenemos que hacer de una manera compleja, es fundamental. Y en este sentido de cómo la estructuración a veces es muy interesante a la hora de pensar qué nos están queriendo decir estas obras. No sé si conocéis Eating Cadence de Aaron Reitz. Me parece una obra súper interesante. Aaron Reitz lleva muchísimos años haciendo ficción interactiva, es uno de los grandes escritores de ficción interactiva y que de nuevo es un terreno que pertenece al mundo del videojuego, pero con 18 Cadence le dieron el premio a la mejor obra de literatura electrónica de 2014, ¿no? Y 18 Cadence es, en efecto, 18 Cadence es el número 18 de la calle Cadence, ¿no? Es una casa en concreto. Y como veis aquí el interfaz es como una especie de escritorio de escuela rayado y arriba un menú en el que podemos elegir la habitación en la que nos situamos, el año en el que estamos y la perspectiva, no se ve muy bien, pero es Thomas is 25, Anna is 19, ¿no? La libre elección de la persona que ve esta obra, la exploración de toda esta textualidad, de toda esta no narrativa,
es muy interesante porque lo que tienes que hacer es eso, ¿no? En cada año, en cada habitación, en cada perspectiva de personaje, y a la derecha, como veis, hay un listado de inventario que hay en cada una de esas habitaciones, y aquí, donde tengo el cursor puesto ahora, es el fragmento de texto que el supuesto narrador escribe, ¿no? Entonces, al final, lo que tienes que hacer es libremente explorar los 100 años de existencia de esta casa con sus diferentes personajes, en sus diferentes habitaciones, con sus diferentes caracterizaciones espaciales y ambientales de esas habitaciones. Y entonces esta forma de poner en el centro la exploración de un espacio como el número 18 de la calle Cadence, esta forma de romper la linealidad discursiva y poner en el centro lo que es la casa en sí, materializa algo que siempre se ha dicho, por ejemplo, de novelas como La Regenta, ¿no? Que La Regenta, la verdadera protagonista, no es Anita Ozores, que es Vetusta, que es la ciudad. Y en cambio, aquí se percibe perfectamente que la protagonista no son las personas que viven dentro de ella, sino el número 18 de la calle Cadence a lo largo de 100 años de historia norteamericana, porque es muy interesante ir viendo cómo los diferentes elementos que hay dentro de las habitaciones, dentro de las casas, tienen diferentes materializaciones socioculturales en función del año que hay dentro, de las personas que viven dentro, de cómo son esas familias. Y al final, la historia del número 18 de la calle Cadence es en cierta manera la historia del siglo XX de esa casa en Estados Unidos, ¿no? Y es a partir de poner en el centro la casa y la libre navegación y exploración de la persona que lo lee, cómo se consigue que los protagonistas no sean los humanos que los viven, sino tu relación con esa casa y ese texto, ¿no? Entonces, esa forma de entender la pura exploración y la desorganización y la hipertextualización de las narrativas también es fundamental para hacer una lectura simbólica y metafórica de las obras que tenemos delante, ¿no? En el caso de Eating Cadence es como complejo a la par que interesante. A mí me gusta muchísimo Eating Cadence. En general me gusta mucho lo que hace Aaron Reitz. Blue Lacuna es un texto de hiperficción súper interesante, que es como uno de los grandes textos, ¿no? No me gusta mucho la palabra canon, pero es casi canon de la ficción interactiva. Y en el cuarto elemento, que es algo que yo hago mucho hincapié, es que la materialidad digital es fundamental para analizar las obras que jugamos, ¿no? La relación de los textos con los contenedores que tienen, aunque no sean libros, aunque no sean palpables, aunque no sean físicos, es fundamental a la hora de contener aquello que pretenden contar. Y os decía, ¿y a qué juegas tú en el metro, Lucas? Pues yo últimamente juego a esta cosa que se llama Tender, que es una especie, bueno, no, iba a decir una parodia, pero no es una parodia, es un juego que utiliza evidentemente Tinder como el app de citas, bueno, el app del ligoteo, no de citas, como se juega en el móvil, ¿de acuerdo? Y entonces, la manera en la que Tender entiende perfectamente lo que significa hacer un juego para móvil es muy interesante. En este sentido, la comunicación de Tender no va simplemente a partir de sus textos, no va simplemente a partir de la manera en la que todas las criaturas con las que tú haces o no haces match en Tender están ilustradas como si fuesen alienígenas, porque son alienígenas realmente. Entonces, la manera en la que tú tienes un juego de citas rompiendo totalmente la lógica superficial y binaria de Tinder, en plan, ¿eres hombre, eres mujer? No soy nada de eso, ¿no? Soy un astronauta que no tiene ningún tipo de identidad, y la manera en la que yo soy dentro de Tinder muchísimas veces es la manera en la que proyectamos quiénes queremos ser fuera de Tinder. Pero aparte de todo eso, hay una relación objetual, porque es un juego que vamos jugando en el teléfono y que nos acompaña todo el rato y que funciona además en tiempo real, porque tú puedes estar en Tinder buscando personas y decidiendo quién te gusta, quién no te gusta, quién te gusta, quién no te gusta, pero no hay una reacción inmediata del juego en ese momento, sino que cuando el supuesto personaje ficcional se conecta a la app de citas es cuando te escribe, es cuando hay una relación de temporalidad en diferido, porque el juego entiende lo que significa jugar a esta realidad paralela y utiliza el hecho de que siempre vamos con el teléfono en el bolsillo y lo aprovecha a la hora de contar lo que pretende contar. Y es un juego en que, en cierta manera, estudia y pretende que reflexiones sobre la manera en la que nos relacionamos con la alteridad desde una perspectiva afectiva, y muchísimas veces eso tiene que ver con el ansia de querer respuesta inmediata, ¿no? La manera en la que tú, cuando ves un personaje que es normativo en el sentido de tus gustos extra ficcionales y no te responde inmediatamente, igual estás más nerviosa, más nervioso que cuando simplemente haces como match
por curiosidad ficcional. Y es muy interesante la manera en la que juega con todo esto, sabiéndose un juego para teléfono móvil, sabiendo que es un juego que está metido en un dispositivo, que vas todo el rato con él, que te lo llevas, que le haces mucho caso, pero a veces no le haces caso, juega con la sorpresa de la vibración en el momento en el que no te lo esperas. Es muy probable que yo en medio de la charla tuviese una cita a la que no voy a llegar, porque el juego te pide que tengas citas en tiempo real y hay veces que no llegas, y es muy interesante y muy curioso estar tomando algo, un café con un amigo, con una amiga, y que te sientas mal porque estás fallando a una cita en un juego, ¿no? Porque prefieres priorizar tu vida real. La manera en la que el juego entiende todo esto desde una perspectiva que sí que es temporalidad, pero que está como enfatizada y amplificada por el hecho de que se juega en el teléfono, es muy interesante. Y yo quiero siempre que la gente reflexione sobre cómo los puros interfaces, las objetualidades, los contenedores artísticos son clave a la hora de analizar, de pensar y de interpretar qué es lo que estamos jugando, ¿no? En el caso de por ejemplo, de Eating Cadence, el de antes, lo mismo. El contenedor en este caso no es el teléfono, etcétera, pero sí que es como una obra de navegador, pero el interfaz en sí, ese mapa, ese listado ese listado de elementos, hace como una relación conceptual con los elementos. Hay cero inmersión en ese caso, ¿no? Cuando tú te paras a pensar cómo es una familia a partir de un listado de elementos, tu relación es como aséptica con ella, de tal manera que no se desarrollan quizás relaciones parasociales, sino más del tipo analítico. Y eso está generado por la manera en la que el propio objeto literario te propone que tú te relaciones con esa ficción, ¿no? Y esto es clave, es fundamental entender cómo son los interfaces y como elementos de relación entre el sujeto que juega las cosas y aquellos que proponen, ¿no? Entonces, es algo que desde la perspectiva de la crítica generalista del videojuego se tiene muy poca preocupación, analizar la objetualidad y la materialidad de las obras. En cierta manera, quizás porque uno de los entornos donde más se ha analizado, más se ha utilizado la materialidad es el juego móvil. El juego móvil está muy poco reputado dentro de la comunicación generalizada del mundo del videojuego, y eso es una gran pena, ¿no? El hecho de que tú te entras a las páginas de videojuegos, y no te hablo ya de las generalistas como Medistation o lo que sea, pero incluso los de juego independiente, hay muy pocos que tengan como una sección específica de juego móvil, cuando se están haciendo cosas súper interesantes para dispositivos móviles a nivel de juego. Aprovecho cuña, el próximo tardeo será sobre juego móvil, porque me parece muy interesante hablar de juego móvil, de qué significa jugar en el móvil, un juego con pantalla táctil, un juego con pantalla como contenida, un juego en el que llevamos, un juego que nos llevamos al metro, un juego que es capaz de leer a qué hora y en qué lugar estamos, qué significa todo eso para aprovecharlo y contarnos cosas, ¿no? Me parece muy interesante. Entonces, estos 4 ejes, ¿no? El tema de la multimodalidad, el tema del juego, el tema de la estructuración y el tema de la objetualidad son 4 vías de reflexión y de análisis fundamentales para entender cómo la cibertextualidad videolúdica cuenta cosas, ¿no? Lo que pasa es que en concreto, y aquí es donde vamos a parar para hacer pis, ver un poquitín de agua y después ya volvemos, el tema de si hay algo que diferencia la literatura electrónica, la ficción digital como concepto paraguas y lo específico del videojuego es el acto de jugar. Por eso me he extendido poco en el tema de la microestructura participativa, ¿no? O sea, ¿qué significa jugar? Porque jugar es algo muy concreto, es hacer cosas con el cibertexto, y creo que tenemos que empezar a activar una serie de preguntas sobre qué significa todo esto, qué significan las acciones que hacemos o que nos piden hacer o que nos piden no hacer dentro de un videojuego. Creo que una de las cosas que es fundamental es por muchísimos motivos, ¿eh? O sea, en algún lado incluso he hecho alguna charla como intentando reflexionar sobre cuáles pueden ser los motivos que hayan hecho que como sociedad estemos tan alejados de los procesos de reflexión en torno a lo que significan el conjunto de acciones, ¿no? Y es muy interesante pensar esto, porque interpretamos el texto escrito, incluso llegamos a interpretar la imagen, la relación entre texto e imagen, interpretamos a veces la musicalidad, etcétera, pero es como que lo que hace que el juego sea juego, que es el qué tenemos que hacer, qué hacemos dentro de esas obras, es como una especie de capa semántica que normalmente no activamos interpretativamente, ¿no? Y cuando realmente es muy interesante entender las capas de participación, los tejidos de participación como texto, como espacios de significación, ¿no?
Esto puede ser por muchísimas cosas, ¿eh? A veces es el mero hecho de el solo son juegos. De hecho, la sección de tardeo se llama así por esta consideración superficial como de algo de puro entretenimiento que no necesita ser interpretado, ¿no? Y también está la cuestión de que cuantos menos preguntas nos hagamos, más fácil es vendernos juegos. Entonces, claro, de hecho hay como por ahí un titular maravilloso de una revista de videojuegos diciendo Bethesda, que es un laboratorio de videojuegos, dice que su juego antinazi no es político, ¿no? Y es como, bueno, es lo de siempre, ¿no? Es lo mismo que lo del fútbol no es política, aunque tengamos un campeonato de naciones, ¿no? ¿Y cómo puede ser un campeonato de naciones algo no político? ¿Cómo, o sea, ¿qué es lo no político? Y es que, en cierta manera, es muchísimo más fácil continuar con las inercias de mercadotecnia si vaciamos de mirada crítica y de cuestionamiento la textualidad de las obras, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando uno se pregunta por qué en este juego que vale 75 euros lo primero que tengo que hacer para relacionarme con otra persona es meterle un tiro, a lo mejor empezamos a no comprar esas obras por 75 euros, ¿no? Esta es la cuestión de por qué me parece tan importante empezar a activar preguntas de reflexión en torno a qué tenemos que hacer, qué significa que qué significa que esté tan masificado las dinámicas de combate como modo de interrelación con el mundo de con los mundos de ficción. Y esto lo repito muchísimo, incluso en juegos supuestamente naifs como los de Nintendo, es curioso cómo la manera de relacionarnos con los entornos es a base de la violencia, de los golpes, porque saltar encima de los enemigos es violento, porque la manera en la que Link, el protagonista de los Zeldas, corta las flores es con espadazos, no se agacha dulcemente a recoger los frutos del campo, les mete un espadazo, los corta y así los recoge, ¿no? Y esto tiene una significación, aunque sea una significación por defecto, y creo que tenemos derecho a juegos en los que los modos de relación con el entorno no sean violentos por defecto, ¿no? Y esto viene dado a partir de ser exigentes con las obras y para ser exigentes tenemos que hacernos preguntas y entender exactamente cómo ponerle lonchas de bacon a la Estatua de la Libertad puede ser una cosa muy tonta o puede ser una crítica al imperialismo cultural gringo, ¿no? Y creo que ahí como sociedad tenemos deberes. Es cierto que las instituciones nos han fallado mucho, pero ahí es donde yo siempre digo que cuando las instituciones fallan lo que toca es la guerrilla, ¿no? Entonces hay que ir a todos los sitios donde uno pueda llegar para provocar las preguntas de la gente, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer esas preguntas. Tenemos que reflexionar sobre cómo, cuándo, dónde y por qué se incluye esa violencia, ¿no? Y que no sea simplemente porque es que los juegos son así, que es algo que se dice muchísimo. Hay que entender cómo son los contextos de juego. Y bueno, no. O sea, ahí cuando reducimos el videojuego a simuladores bélicos, pues tenemos un problema, porque recordemos la diapositiva esta de la que hablaba antes, ¿no? ¿Qué es un videojuego? Pues bueno, no son las obras de las que se habla, sino su posibilística expresiva. Y la posibilística expresiva va desde lo violento hasta lo puramente más cotidiano o pasteloso, si hace falta, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que al final la justificación de lo violento como motivo expresivo viene cuando se incrusta dentro de un terreno estéticamente plural. Cuando hay de todo, tiene sentido que exista lo violento. Cuando lo violento fagocita todo lo demás, lo no violento significa más, en cierta manera, ¿no? La negación de lo violento a veces es como más significativo. Lo que decíamos antes, ¿no? Lo de quitarle la pistola a un simulador de disparos fue muy significativo dentro del medio y generó muchísimo revuelo, por eso fue tan interesante. Y al final, la esencia de todo es en este itinerario de complejidad, en lo que significa jugar, la gramática del juego, parte también de la reflexión en torno a todas estas cuestiones, en qué significan las cosas que tenemos que hacer desde lo más inmediato hasta lo más estructural, ¿no? Y a mí me gusta mucho, como lo que os decía antes, ¿no? Voy a hablar de un bestiario infantil como Petting Zoo, como Mini Zoo de Christoph Niemann, que es una obra para iPad súper sencillita. Y no solamente eso, de acción-consecuencia, que básicamente es lo que Oliver Pérez Latorre llama las reglas de actualización y las reglas de realización, es decir, las condiciones que hacen falta para que haya una consecuencia, ¿no? Y como la manera en la que eso extiende la mano al jugador para que lo ejecute en cierta manera. No necesariamente al jugador, a veces simplemente es como a los elementos a los que el cibertexto es capaz de llegar. Me explico.
una de las cosas que me gusta muchísimo de la diferencia entre cómo se estudia a veces el videojuego y cómo se estudia la literatura electrónica es que la literatura electrónica a veces tiene más por la mano el análisis de los elementos de lectura del mundo de los dispositivos que el videojuego. El videojuego da por supuesto que yo, persona, agente, hago cosas. La literatura electrónica tiene más por la mano que el ordenador es capaz de leer la hora y el día y la fecha y en el lugar en el que estás, y eso puede hacer reaccionar al código informático, ¿no? En función, hay por ejemplo una obra que en función de la hora del día en la que estés te abre unas puertas u otras, en función de la estación en la que estés jugándola te muestra una cosa u otra, y eso no es agencia. No es agencia de la persona, es agencia del cibertexto leyendo el contexto en el que hay una especie de agencia indirecta, ¿no? Pero bueno, para que me entendáis, ¿no? De la manera en la que el cibertexto cambia a partir de los diferentes elementos de input, pero que normalmente son las acciones que nosotros hacemos. Y no solamente esta idea de acción-consecuencia, sino que eso sería como la morfología básica, pero también está la cuestión de la sintaxis, es decir, que diferentes acciones pueden generar diferentes consecuencias, ¿no? Y es como ver el proceso de aprendizaje en persona. Te estás dando cuenta de cómo el cerebro galaxia, de repente, ¿no? La criatura empieza a entender, o sea que si hago así hay diferentes resultados. Y eso, en cierta manera, es aprender a leer. Esa respuesta lectora es el proceso de comprensión de cómo funciona la textualidad específica del cibertexto, ¿no? El siguiente paso es algo que no tenemos tan por la mano, que es la idea de que, ok, jugar significa generar consecuencias a partir de mis acciones, con una posibilística de acciones concreta. ¿Qué pasa con la significación? ¿Qué pasa con la semántica? Lo que decíamos antes, ¿no? Vale, esto no va de tirar simplemente lonchas de bacon encima de cosas, pero ¿qué relación interpretativa, qué relación semántica, qué relación simbólica hay entre la acción y la consecuencia? Y esta obra de un autor, la anterior se llama Petting Zoo, Minizoo. Es una aplicación para primera infancia ilustrada por un ilustrador austriaco muy conocido, además, que se llama Christoph Niemann. Esta segunda es Metamorphabet, de un autor que se llama Patrick Smith, que su nombre bueno, su nombre creativo es Vector Park. Es un autor que a mí me gustan mucho sus obras porque para mí son juguetes cibertextuales, y hay pocas cosas que me gusten más en esta vida que los juguetes. Y más cuando tienen esta cosa que cuando combinas juguete y cibertexto es como que son juguetes que son capaces de tener un discurso, ¿no? Porque la cosa de los juguetes físicos es que soy yo quien decido qué hacer con ellos, ¿no? Pero los cibertextos, como están codificados, permiten que a partir del jugueteo te cuenten algo, ¿no? Y en eso Patrick Smith es un genio, ¿no? Y uno de esos juguetes es Metamorphabet, que es un abecedario ilustrado, que no deja de ser un género canónico de la literatura infantil. Él siempre dice que él no quería hacer una obra para niños ni para niñas, que él quería explorar cómo podía hacer transiciones conceptuales a partir de las limitaciones que le imponía el abecedario. Y hay pocas cosas más autoriales que autoimponerse limitaciones para poder explorar la creatividad, ¿no? Y él decidió imponerse la limitación de las letras, ¿no? Y entonces para mi gusto son 26 poemas. Es una transición conceptual y lírica entre ideas que aparentemente no están relacionadas, pero que se materializan en nuestros dedos a partir de nuestra participación, ¿no? Es un poema que nos exige tocarlo para convertir sus ideas, ¿no? Para esto jugamos a Metamorphabet para convertir una serie de conceptos en un hilo lírico discursivo concreto, ¿no? Queda muy evidente, tácita, explícita y clara la relación entre acción y consecuencia. Si cuando yo toco la guitarra y suena la música hace crecer de nuevo las flores del jardín, se está estableciendo una relación conceptual directa entre la música y la creación de la vida, ¿no? Es como que la letra G en concreto de Metamorphabet es una especie de defensa en que es el arte y la cultura quien hace florecer las plantas de nuestro jardín, ¿no? Entonces podríamos simplemente de nuevo pasar por una letra como esta, como quien dice simplemente, muy guay, G de guitar, garden, ghost, y ya está, y que las criaturas directamente aprendan nuevas palabras, o podemos hacerles reflexionar sobre cuál es la relación gramático-sintáctica entre las acciones que hacemos y los resultados representacionales que tienen esta obra. Y ahí es cuando
abrimos la boca, ¿no? De decir, anda, o sea, acción y consecuencia no es simplemente casualidad, sino que hay un ejercicio autorial donde rellenamos el gap semántico para decir, este autor nos está diciendo esto, ¿no? Nos está diciendo que cuando hacemos sonar la música de los objetos nos florecen cosas a nuestro alrededor, ¿no? Y es muy interesante este tipo de obras porque en contextos muy sencillos nos permiten entender estas cuestiones de una manera muy, muy clara, porque esto es clave para después entender cosas más complejas, como qué significa que nos obliguen a ir a trabajar para tener dinero, para poder comprarnos una casa, para poder comprar un sofá que nos permita tener amigos, ¿no? Porque hay gente que dice que los Sims es un simulador social. Lo que pasa es que, claro, un simulador social en el que necesitas un sofá de 5 plazas para que venga gente a visitarte. Entonces es un simulador social totalmente condicionado a las reglas del tardocapitalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a reírnos muy bien. Y para llegar a entender esa complejidad estructural de los Sims, creo que primero es fundamental hacer bailar breakdance, el perro salchicha, y después entender la poética escondida que tiene un juego como Metamorphosis, ¿vale? Luego, Patrick Smith tiene juegos menos, voy a decir evidentes, pero es una palabra un poco tramposa, menos explícitos en su poética que Metamorphosis. Me gusta muchísimo, por ejemplo, Feed the Head, que es una cabeza en la que vas toqueteando las cosas que tienes a cabeza y vas dando de comer a la cabeza, y esa alimentación de la cabeza va generando consecuencias, ¿no? Evidentemente estamos alimentando no solamente la cabeza a nivel nutricional, sino estamos alimentando la curiosidad, estamos alimentando el intelecto, estamos alimentando como las ganas de querer saber, y a medida que vamos haciendo eso, la cabeza evoluciona, ¿no? Una metáfora muy interesante sobre nuestra relación con lo cultural, ¿no? Entonces, es fundamental entender esto, ¿no? Que no se trata simplemente de qué hago y qué ocurre cuando hago, sino rellenar ese espacio de acción y consecuencia desde una perspectiva semántica, de qué quiere decir esto exactamente, cuáles son las relaciones semánticas y simbólicas, metafóricas que hay entre lo que tenemos que hacer y las consecuencias de esas acciones. Esto es como la interpretación de los sistemas, pero de nuevo, en un ejemplo que a mí me gusta mucho poner últimamente, que es el de cómo es fundamental no solamente el análisis abstracto de los sistemas, sino evidentemente la representación audiovisual mediante el cual nos llegan esos sistemas, ¿no? Un juego como Candy Crush, en principio, nos costaría bastante hacer una interpretación de tipo político de Candy Crush, más allá de esta idea que decíamos antes de juegos infinitos en los que cada vez son más difíciles y que no deja de ser una especie de dinámica heredera de los ritmos del tardocapitalismo, pero no creo que los autores del Candy Crush tengan una intencionalidad de comunicación simbólica con su obra, ¿no? Pero, ¿qué pasa si cogemos estos juegos de match 3, que se llaman, es decir, de poner 3 elementos del mismo tipo y hacerlos desaparecer, y en vez de ser, ¿qué pasa si en vez de ser caramelos de colores, fuesen los emojis raciales de WhatsApp? Es decir, imaginaos un juego en el que tenemos que ordenar a las personas en función de sus estereotipos de racialización para hacerlos desaparecer. Y entonces es como, no soy racista, soy ordenado, ¿no? Realmente como, claro, la cuestión es que hay un punto en el que la manera en la que los sistemas y lo que hacemos y cómo aparecen y cómo nos llegan esos sistemas de representación son dos elementos clave que no podemos disociar y que tenemos que interpretar las dos cosas para llegar al corazón de exactamente qué nos están queriendo decir los juegos, ¿no? No son solo los sistemas, no son solo la representación, porque uno de los grandes problemas que hay en el análisis de los videojuegos es que muchísimas veces solamente se interpreta la capa representacional obviando lo sistémico. Y entonces son las dos cosas, y es fundamental que tengamos en cuenta las dos cosas para construir significado con las obras. Y una de las grandes partes de esa significación representativa es lo que decíamos antes, ¿no? Jugar es en cierta manera, en muchísimas ocasiones, es ser. Cuando decíamos antes qué hace que un juego se diferencie fundamentalmente de otras formas de ficción digital, es lo que Anton Planels llama la participación metaléptica, ¿no? La entrada metaléptica de la persona que juega. Es decir, todos sabemos en este contexto lo que es la metalepsis, que es la ruptura de las divisiones tradicionales de la diégesis. Lo que pasa es que en el contexto del videojuego esto ocurre por defecto. ¿Por qué? Porque cuando jugamos somos personas que viven en la vida real
generando acciones dentro de un contexto ficcional. Entonces ahí ya hay una ruptura del tradicionalismo diegético, del tradicionalismo de las barreras comunicativas. Entonces esto es lo que para Planeils diferencia los mundos de ficción del videojuego de los mundos de ficción de la ficción pasiva, por así decirlo, ¿no? Entonces la cuestión es, ok, cuando jugamos estamos entrando a actuar dentro de los mundos de ficción, estamos jugando a ser parte de una ficción, pero ¿qué? O sea, una de las cosas fundamentales a la hora de entender cómo significan los juegos es hasta dónde penetramos. Y cuando penetramos, ¿qué espacio, qué cuerpo estamos ocupando? Y eso es parte fundamental de la significación de estas obras y tenemos que preguntarnos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de 18 Cadence, no penetramos en ningún lado. Es lo que decíamos antes. No llegamos a ser ningún personaje, sino que somos simplemente como una especie de elemento ajeno incluso a la ficción, que no llegamos a formar parte de él, sino que lo que se nos coloca es una posición externa de exploración de esa textualidad, lo que nos coloca en una mirada como abstracta, ¿no? Como muy meta, muy conceptual, que quiere que nos pide interpretar desde esa manera externa. Otro juego súper interesante, infantil, entre comillas, que se llama Spot. Cuando os mande la presentación os mando un vídeo que hice analizando Spot para que tengáis también un poco de... Tampoco tenemos tiempo de ponernos a jugar a todo esto ahora, pero es interesante. Es un juego que nos pide que exploremos una serie de mundos de ficción, bueno, un mundo de ficción que tiene 5 cosmos diferentes dentro de sí a partir del acto de hacer zoom en la pantalla táctil, ¿no? Vamos haciendo zoom, vamos haciendo zoom, vamos haciendo zoom y lo que pasa es que normalmente los juegos no te ponen en esa posición de no entrada en el mundo ficcional, sino que te obligan a ser algo o a ser alguien. Y aquí es donde podemos relacionarlo con algo que decía antes Cora, ¿no? De cómo se muere, por qué se muere, qué significa morir, pero también es qué significa vivir dentro de esas obras, ¿no? Estos dos protagonistas son dos protagonistas absolutamente antagónicos en el sentido de que uno es el prota de Doom y otro es el prota de Inside, ¿no? Y los dos mueren muchísimas veces. Pero no es lo mismo morir siendo el pibe de la izquierda con su mega armadura, su cara de mala hostia, su arma gigantesca y sus dinámicas de disparo y carnicería constante con el mundo que le rodea, a un juego como Inside, que no sé si lo habéis jugado, pero si no os invito muchísimo a hacerlo, en el que eres un niño que huye. Eres un niño que huye de un mundo adulto que te asusta muchísimo, ¿no? Y cinematográficamente eso queda clarísimo desde el principio, pero queda del todo claro la primera vez que mueres en Inside. La primera vez que ves cómo el niño que corre y huye es matado o por el mundo adulto directamente con un tiro o con los perros que te persiguen por los sistemas, la representación en los juegos, la postura, el posicionamiento de avatarización que adoptamos es clave para la interpretación. Un juego que tampoco tenemos... Igual sí, igual este sí. Un juego muy interesante también para analizar la avatarización es este de Plan, no sé si lo conocéis, que se llama, o sea, es de un estudio noruego que se llama Krillbite, en el que somos una mosca. Que la única forma de no jugar a ser la sociedad en este juego es directamente como no jugando y no se puede, ¿no? Y esto es como la idea última de la significación de la agencia en el juego es que la privación de la libertad y la privación de la agencia también es parte de la significación, ¿no? Esta idea de Víctor Navarro que dice que la libertad en el juego es una libertad dirigida, ¿no? No somos libres, sino que somos libres para hacer lo que alguien quiere que hagamos, ¿no? Incluso cuando los juegos tienen muchísimas opciones, tienen un espectro muy concreto. Antes, cuando hablabais del tema de la violencia, me interesaba mucho hablar de un caso muy concreto, como por ejemplo el asesinato de sufragistas en el Red Dead Redemption 2, ¿no? El Red Dead Redemption 2, que es este juego de los autores de Grand Theft Auto, que supuestamente es un mundo de una posibilística enorme, donde tú puedes jugar a ser la persona que quieras, etc. Y se puso de moda entre los youtubers fachas a ir a una ciudad concreta de ese juego, donde hay una sufragista dando un discurso a favor de los derechos de las mujeres, a favor del derecho a voto de las mujeres, y se puso de moda matarla de diferentes maneras, ¿no? Entonces, claro, los autores dijeron algo como
Bueno, es que en Red Dead Redemption puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, evidentemente, si alguien quiere ser ese tipo de persona que mata a los sufragistas, pues es como el tejido de posibilidad de la obra. Y aquí es donde yo tuerzo un poquitín el morro, ¿no? Porque Red Dead Redemption, por ejemplo, no deja matar niños ni niñas. Hay una opción autorial de suprimir la supuesta libertad absoluta del juego impidiendo matar a las criaturas. Entonces, realmente el hecho de que alguien pueda coger a la sufragista, atarla a una cuerda a un caballo y arrastrarla durante 40 kilómetros no es como una posibilidad emergente de la simulación del siglo XIX del salvaje oeste. Es eso dentro de una cosmovisión concreta de la peña de Rockstar que permite que eso ocurra, ¿no? Entonces me parece que también tenemos que ser súper críticos a la hora de entender cómo incluso en los juegos que ofrecen un abanico enorme de posibilidades de actuación dentro de esos juegos, no deja de ser como el realismo de una fotografía. Hay un marco muy concreto que es el visor de la cámara y ese es el principio de autoridad de los juegos, ¿no? Yo no puedo hacer lo que quiera, yo puedo hacer lo que me dejan hacer. En el caso de Kids, no me dejan hacer nada más que una sola cosa. Y con ese visor tan estrecho entendemos perfectamente cómo cuando jugamos no estamos siendo libres, sino que lo que estamos haciendo es actualizar una textualidad creada por un autor, una autora concreto, ¿no? Y eso es fundamental tenerlo claro, ¿no? Y esa mirada en un juego ensayo como Kids debe servirnos como brújula para aplicarle la misma lógica a juegos muchísimo más grandes, como el Red Dead Redemption, como los Sims, como cualquier otro, ¿no? Entender que un juego es un cibertexto. Y la palabra, y por eso me gusta llamarlo cibertexto, porque tiene la palabra texto, ¿no? Y es como, ¿a qué te refieres cuando dices que los juegos son texto? Me refiero a esto. A que no son simulaciones absolutas de la vida en un laboratorio biológico, ¿no? Son discursos que nacen de una persona o de un colectivo de personas y por lo tanto tienen una serie de decisiones autoriales, idiosincráticas e ideológicas que tienen que ser interpretadas y que tienen una textualidad que necesita ser interpretada. Y las preguntas que tenemos que hacernos son estas, ¿no? Este conjunto de preguntas que decíamos antes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuáles son las consecuencias de mis acciones? ¿Quién soy en ese mundo? ¿En qué posición? No es lo mismo jugar a ser, lo que os decía antes, un marine que pega tiros, que ser un agente de inmigración como en Papers, Please, que no sé si conocéis este juego, pero es este juego en que sí, ¿no? Es como, bueno, es un juego en el que tú eres un agente de inmigración, una especie de pseudo Unión Soviética decadente inventada, en el que te pagan por cada persona que atiendes, ¿no? Y en casa tienes a tu familia y tienes que pagar el alquiler, el agua, la comida, la electricidad. Entonces hay un punto en el que el juego te obliga a deshumanizar el proceso de ser un agente de inmigración. Entonces tienes que atender muy rápido a la gente sin perder tiempo atendiendo a las personas porque necesitas como atender a tu propia humanidad, no a la de la persona inmigrante, sino a la de tu familia, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, evidentemente, ser una persona ahogada por las condiciones de la precariedad existencial de ese lugar en guerra es diferente a ser un personaje todopoderoso que se dedica a salvar el mundo con una armadura gigante, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, ¿quién somos en los mundos que nos... Lo que decíamos antes del niño, que es frágil y es vulnerable ante el mundo adulto, ¿no? Todas estas son preguntas que tenemos que ir haciéndonos para poder leer los juegos, ¿no? Un sistema complejo y grande como es el de los Sims. Os puse el enlace de Miguel Sicard jugando a ser Kurt Cobain en los Sims. En el tardeo este que hicimos el último sobre jugar la ideología, Miriam Hatibi jugó a hacer una república utópica socialista solamente con mujeres. Evidentemente el juego no lo dejaba, evidentemente. Y aquí es donde yo quería hacer este ejercicio de juego compartido a partir de un patrón de una aventura,